Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica. Primera parte. Estutifera Navis. Al final de la Edad Media, la lepra desaparece del mundo occidental. En las márgenes de la comunidad, en las puertas de las ciudades, se abren terrenos como grandes playas, en los cuales ya no acecha la enfermedad, la cual, sin embargo, los ha dejado estériles e inhabitables por mucho tiempo. Durante siglos, estas extensiones pertenecerán a lo inhumano. Del siglo XIV al siglo XVII van a esperar y a solicitar por medio de extraños encantamientos una nueva encarnación del mal, una mueca distinta del miedo, una magia renovada de purificación y de exclusión. Desde la Alta Edad Media hasta el mismo fin de las cruzadas, los leprosarios habían multiplicado sobre toda la superficie de Europa sus ciudades malditas. Según Mateo de París, había hasta 19.000 en toda la cristiandad. En todo caso, hacia 1266, en la época en la que Luis VIII estableció en Francia el reglamento de leprosarios, se hace un censo y son más de 2.000. Hubo 43 leprosarios solamente en la diócesis de París. Se contaba entre ellos Bourg-le-Roi, Corbeil, Saint-Vallier y el siniestro Champoury. Estaba también Charton, y los dos más grandes se encontraban en la inmediata proximidad de París y eran Saint-Germain y Saint-Lazare. Volveremos a encontrar su nombre en la historia de otra enfermedad. Después del siglo XV se hace el vacío en todas partes. Saint-Germain, desde el siguiente siglo, se vuelve una correccional para muchachas. Y antes de que llegue San Vicente, ya no queda en Saint-Lazare más que un solo leproso, el señor de Langlois, abogado en la corte civil. El leprosario de Nancy, que figura entre los más grandes de Europa, cuenta solamente con 4 enfermos durante la regencia de María de Médicis. Según las Memories de Catel, existían 29 hospitales en Tolosa hacia fin de la Edad Media, en los cuales 7 eran leprosarios, pero a principios del siglo XVII se mencionan 3 solamente: Saint-Cyprien, Arnold-Bön y Saint-Michel. Se celebra con gusto la desaparición de la lepra. En 1635 los habitantes de Reims hacen una procesión solemne para dar gracias a Dios por haber librado a la ciudad de aquel azote. Desde hacía ya un siglo, el poder real había emprendido el control y la reorganización de la inmensa fortuna que representaban los bienes inmuebles de las leproserías. Por medio de una ordenanza del 19 de diciembre de 1543, Francisco I había ordenado que se hiciera un censo y un inventario para remediar el gran desorden que existía entonces en los leprosarios. A su vez, Enrique IV prescribió en un edicto de 1606 una revisión de cuentas y afectó los dineros que se conseguirían en esta búsqueda al mantenimiento de gentilhombres pobres y soldados balados. El 24 de octubre de 1612 se vuelve a ordenar el mismo control, pero esta vez se decide que se utilicen los ingresos excesivos para dar de comer a los pobres. En realidad, la cuestión de los leprosarios no se arregló en Francia antes del fin del siglo XVII, y la importancia económica del problema suscitó más de un conflicto. No existían aún en el año de 1677 44 leprosarios solamente en la provincia de Delfinado. El 20 de febrero de 1672, Luis XIV otorga a las órdenes de San Lázaro y del Monte Carmelo los bienes de todas las órdenes hospitalarias y militares. Se les encarga administrar los leprosarios del reino. Unos 20 años más tarde se revoca el edicto de 1672 y por una serie de medidas escalonadas, en marzo de 1693 a julio de 1695, los bienes de los leprosarios deberán afectarse en adelante a los otros hospitales y establecimientos de asistencia. Los pocos leprosos dispersos aún en las 1.200 casas que todavía existen serán reunidos en Saint-Mesmin, cerca de Orleans. Estas prescripciones se aplican primeramente en París, donde el Parlamento transfiere los ingresos en cuestión al Hospital General. El ejemplo es imitado por las jurisdicciones provinciales. Tolosa afecta todos los bienes de sus leprosarios al Hospital de los Incurables, 1696. Los de Ballieu, en Normandía, pasan al Hotel Dieu en Caen.
Los de vóley son otorgados al Hospital de Saint Foy. Solo con Saint-Maixent, el recinto de Ganés, cerca de Burdeos, quedará como testimonio. Para 1,5 millones de habitantes existía en el siglo XII en Inglaterra y Escocia 220 leprosarios, pero en el siglo XIV el vacío comienza a cundir cuando Ricardo III ordena una investigación acerca del hospital del Ripon. En 1342 ya no hay ningún leproso y el rey concede a los pobres los bienes de la fundación. El arzobispo Puig había fundado a finales del siglo XII un hospital en el cual en 1434 solamente se reservaban 2 plazas para leprosos, y eso si se pudiera encontrar alguno. En 1348 el gran leprosario de Saint-Alban tiene solamente 3 enfermos. El hospital de Ruemen-Lenken es abandonado 24 años más tarde, pues no hay leprosos. En Chatham, el lazareto de San Bartolomé, establecido en 1078, había sido uno de los más importantes de Inglaterra. Durante el reinado de Isabel no tiene ya sino 2 pacientes y es su primo, finalmente en 1627 ya suprimido. El mismo fenómeno de desaparición de la lepra ocurre en Alemania, aunque quizá allí la enfermedad retroceda con mayor lentitud. Igualmente observamos la conversión de los bienes de los leprosarios, conversión apresurada por la reforma, igual que en Inglaterra, en fondos administrados por las ciudades, destinados a obras de beneficencia y establecimientos hospitalarios. Así sucede en Leipzig, en Múnich, en Hamburgo. En 1542 los bienes de los leprosarios Schleswig-Holstein son transferidos a los hospitales en Stuttgart. El informe del magistrado de 1589 indica que desde 50 años atrás no existen leprosos en casa que les fueran destinadas. En Liebgen, el leprosario es ocupado rápidamente por incurables y por locos. Extraña desaparición es esta que no fue lograda indubitablemente por las oscuras prácticas de los médicos, más bien debe ser resultado espontáneo de la segregación, así como consecuencia del fin de las cruzadas, de la ruptura de los lazos de Europa con Oriente, que era donde se hallan los focos de infección. La lepra se retira, abandonando lugares y ríos que no estaban destinados a suprimirla, sino a mantenerla a una distancia sagrada, a fijarla en una exaltación inversa, lo que durará más tiempo que la lepra y que se mantendrá en una época en la cual desde muchos años atrás los leproseros estaban vacíos son los valores y las imágenes que se han unido a personajes del leproso. Permanecerá el sentido de exclusión, la importancia del grupo social de esta figura insistente y temible, a la cual no se puede apartar sin haber trazado antes alrededor de ella un círculo sagrado. Aunque se retire el leproso del mundo y de la comunidad de la iglesia visible, su existencia, sin embargo, siempre manifiesta a Dios, puesto que es marca a la vez de la cólera y de la bondad divina. Amigo mío, dice el ritual de la iglesia de Bern, le place a nuestro Señor que haya sido infectado con esta enfermedad, y te hace nuestro Señor una gran gracia al quererte castigar por los males que has hecho en este mundo. En el mismo momento en que el sacerdote y sus asistentes lo arrastran fuera de la iglesia retrógrado, se les asegura al leproso que aún debe atestiguar ante Dios, y aunque sea separado de la iglesia y de la compañía de los santos, sin embargo no está separado de la gracia de Dios. Los leprosos de Bruegel asisten de lejos, pero para siempre, a la ascensión del Calvario, donde todo un pueblo acompaña para Cristo, y testigos y eráticos del mal logran su salvación en esta misma exclusión y gracia a ella, con una extraña revisibilidad que se opone a la de los méritos y plegarias. Desaparecida la lepra, olvidado el leproso o casi, estas estructuras permanecerán a menudo en los mismos lugares. Los juegos de exclusión se repetirán en forma extraordinariamente parecida 2 o 3 siglos más tarde. Los pobres, los vagabundos, los muchachos de correccional y las cabezas alienadas tomarán nuevamente el papel abandonado por el ladrón y veremos qué salvación se espera de esta exclusión, tanto para aquellos que la sufren como para quienes la excluyen. Con un sentido completamente
nuevo y en una cultura muy distinta. Las formas suministran esencialmente esta forma considerable de separación rigurosa, que es exclusión social pero reintegración espiritual. Pero no nos anticipemos. El lugar de la lepra fue tomado por las enfermedades venéreas. De golpe, al terminar el siglo XV, sucede la lepra como por derecho de herencia. Se las atiende en varios hospitales de leprosos en el reinado de Francisco I. Se intenta inicialmente aislarlas en el hospital de la parroquia San Estuaquio, luego en el de San Nicolás, que poco antes habían servido de leproserías. En dos ocasiones, bajo Carlos VIII, después de 1559, se les habían destinado en Saint-Germain-des-Prés diversas barracas y casuchas antes utilizadas por los leprosos. Prontos están a que deben presentarse en construir otros edificios en ciertos lugares espaciosos de nuestra mencionada ciudad y en otros barrios apartados de sus vecinos. Ha nacido una nueva lepra que ocupa el lugar de la primera, mas no sin dificultades ni conflictos, pues los leprosos mismos sienten miedo, les repugna recibir a esos recién llegados del mundo del horror. Es mirabilis contagiosa, et nims formida infirmatis con etiam destanio lepros et infectus secum habitar non permitati. Pero si bien tienen derechos de antigüedad para habitar esos lugares segregados, en cambio son demasiado pocos para hacérseles valer. Los venerios por todas partes pronto ocuparán su lugar. Y sin embargo, no son las enfermedades venéreas las que desempeñan en el mundo clásico el papel que tenía la lepra en la cultura medieval. A pesar de esas primeras medidas de exclusión, pronto ocupan un lugar entre las enfermedades. De buen o mal grado se reciben a los venerios en los hospitales. El Hotel Dieu de París los aloja. En varias ocasiones intenta expulsarlos, pero es inútil, allí permanecen y se mezclan con los otros enfermos. En Alemania se les construyen casas especiales no para establecer la exclusión, sino para asegurar su tratamiento. En Augsburgo los fundan los hospitales de ese género. La ciudad de Nürnberg nombra un médico quien afirma poder dir malfrastubate y que es el mal, a diferencia de la lepra, muy pronto se ha vuelto cosa médica y corresponde exclusivamente al médico. En todas partes se inventan tratamientos. La compañía de Saint-Côme toma de los árabes el uso del mercurio. En el Hotel Dieu de París se aplica sobre todo la triaca. Llega después la gran boga del guayaco, más precioso que el oro de América. En suma, en el curso del siglo XV, el mal venéreo se instala en el orden de las enfermedades que requieren el tratamiento sin duda. Está sujeto a toda esa clase de juicios morales, pero este horizonte modifica muy poco la captación médica de la enfermedad. Hecho curioso, bajo la influencia del mundo del internamiento del tal como se ha constituido en el siglo XVII, la enfermedad venérea se ha separado, en cierta medida, de su contexto médico y se ha integrado al lado de la locura en un espacio moral de exclusión. En realidad no es allí donde debe buscarse la verdadera herencia de la lepra, sino en un fenómeno bastante complejo y que el médico tardará bastante en apropiarse. Ese fenómeno es la locura, pero será necesario un largo momento de latencia, casi 2 siglos, para que este nuevo azote que accede a la lepra en los miedos seculares suscite como ella afanes de separación, de exclusión, de purificación, que sin embargo tan evidentemente le son consustanciales. Antes de que la locura sea dominada a mediados del siglo XVIII, antes de que en su favor se hagan resucitar viejos ritos, había estado aunada obstinadamente a todas las grandes experiencias del Renacimiento. Es esta presencia con algunas de sus figuras esenciales lo que ahora debemos recordar de manera muy comprendiosa. Empecemos por la más sencilla de las figuras, también la más simbólica. Un objeto nuevo acaba de aparecer en el paisaje imaginario del Renacimiento. En breve ocupará un lugar privilegiado. Es la Nef de Fous, la nave de los locos, extraño barco ebrio que navega por los ríos tranquilos de Renania y los canales flamencos.
El Narrative es evidentemente una composición literaria inspirada sin duda en el viejo ciclo de los argonautas, que ha vuelto a cobrar juventud y vida entre los grandes temas de la mitología, y al cual se acaba de dar forma institucional en los estados de Borgoña. La moda consiste en componer estas naves, cuya tripulación de héroes imaginarios, de modelos éticos o de tipos sociales, se embarca para un gran viaje simbólico, que les proporciona, si no la fortuna, al menos la forma de su destino o de su verdad. Es así como Symphony Champion compone sucesivamente una nave de Springs de Des, Baptiste de Nobles en 1505 y después una nave de Dames Betues en 1503. Hay también una nave de Santé junto a Bleu de Chauvin y Jacob Overstone en 1413, del Narrative de Bran en 1497 y de la obra de José Bade, Stuffer Navicus Cap Fartum Molière 1498. El cuadro del Bosco con seguridad pertenece a esta flota imaginaria. De todos estos navíos novelescos o satíricos, el Nerskiv es el único que ha tenido existencia real, ya que sí existieron estos barcos que transportaban de una ciudad a otra sus cargamentos insensatos de locos. Los locos de entonces vivían ordinariamente una existencia errante. Las ciudades los expulsaban con gusto de su recinto. Se les dejaba recorrer los campos apartados cuando no se les podía confiar a un grupo de mercaderes o de peregrinos. Esta costumbre era muy frecuente, sobre todo en Alemania, en Nuremberg. Durante la primera mitad del siglo XV se registró la presencia de 62 locos. 31 fueron expulsados en los 50 años siguientes, constan otros 21 partidos obligatorios. Ahora bien, no todas estas cifras se refieren solo a los locos detenidos por las autoridades municipales. Sucedía frecuentemente que fueran confiados a barqueros. En Frankfurt, en 1399, se encargó a unos marineros que libraran una ciudad de los locos que paseaban desnudos. En los primeros años del siglo XV, un loco criminal es remitido de la misma manera a Maguncia. En ocasiones los marineros dejan ver tierra mucho antes de lo prometido. Estos incómodos pasajeros, como ejemplo, podemos mencionar a aquel herrero en Frankfurt que partió y regresó 2 veces antes de ser devuelto definitivamente a Krosnach. A menudo las ciudades de Europa debieron ver llegar estas naves de locos. No es fácil explicar el sentido exacto de esta costumbre. Se podría pensar que se trata de una medida general que expulsó, mediante la cual los municipios se deshacen de los locos vagabundos, hipótesis que no basta para explicar los hechos, puesto que criterios locos son curados como tales, luego de recibidos en los hospitales, ya antes de que constituyeran para ellos casas especiales en el Hotel Dieu de París. Hay ya cijas reservadas para ellos en los dormitorios. Además, en la mayor parte de las ciudades de Europa ha existido durante toda la Edad Media y el Renacimiento un lugar de detención reservado a los insensatos. Así, por ejemplo, el Château de Meudon o la famosa Torre de los Locos de Caen. El mismo objeto tienen los innumerables nortes de Alemania, como las puertas de Lübeck o el Kampel de Hamburgo. Los locos, pues, no son siempre expulsados. Se puede suponer entonces que no se expulsaba sino a los extraños, y que cada ciudad aceptaba encargarse exclusivamente de aquellos que se contaban entre sus ciudadanos. No se encuentran, en efecto, en la contabilidad de ciertas ciudades medievales subversiones destinadas a los locos o donaciones hechas a favor de los insensatos. En realidad, el problema no es tan simple, pues existen sitios de concentración donde los locos, más numerosos que en otras partes, no son autóctonos. En primer lugar, se mencionan los lugares de peregrinación: St. Matthew o Larten, Saint Will de Verjuna, Bescamp, Geld. Estas peregrinaciones eran organizadas y a veces subvencionadas por los hospitales o las ciudades. Es posible que las naves de los locos que enardecieron tanto la imaginación del primer Renacimiento hayan sido navíos de peregrinación, navíos altamente simbólicos que conducían locos en busca de su razón. Unos años descendían los ríos de Renania en dirección de Bélgica y de Gel, otros remontaban el Rin hacia el Jura y Besacón.
Pero hay otras ciudades como Nuremberg que no eran ciertamente sitios de peregrinación y que reúnen gran número de locos, bastantes más en todo caso que los que podría proporcionar la misma ciudad. Estos locos son tratados, son pura y simplemente arrojados a las presiones. Se pueden creer que en ciertas ciudades importantes, lugares de paso de mercados, los locos eran llevados en número considerable por marineros y mercaderes y que allí se perdían, librando así de su presencia a la ciudad de donde venían. ¿Acaso sucedió que estos lugares de contraperegrinación llegaran a confundirse con los sitios de donde, por el contrario, los insensatos fueran conducidos a título de peregrinos? La preocupación de la curación y de la exclusión se encerraban dentro del espacio cerrado del milagro. Es posible que el pueblo de él se haya desarrollado de esta manera, como un lugar de peregrinación que se vuelve cerrado. Tierra Santa donde la locura guarda la liberación, pero donde el hombre crea, siguiendo viejos temas, un reparto ritual. Es que la circulación de los locos y la demanda de los expulsa despartida del embarco no tienen todo su sentido en el solo nivel de la utilidad social o de la seguridad de los ciudadanos. Hay otras significaciones más próximas a los ritos, indudablemente, y aún podemos descifrar algunas huellas. Por ejemplo, el acceso a la iglesia estaba prohibido a los locos, aunque el derecho eclesiástico no les vedaba a los sacramentos. La iglesia no sanciona al sacerdote que se vuelve loco, pero en Nuremberg, en 1421, un sacerdote loco es expulsado con especial solemnidad, como si la impureza fuera multiplicada por el carácter sagrado del personaje, y la ciudad toma de su presupuesto el dinero que se debe servir de cura como viático. En ocasiones algunos locos eran azotados públicamente, y como una especie de juego, los ciudadanos los perseguían simulando una carrera y los expulsaban de la ciudad golpeándolos con varas. Señales todas estas de que la partida de los locos era uno de tantos exilios rituales. Así se comprende mejor el curioso sentido que tiene la navegación de los locos y que le da sin duda su prestigio. Por una parte, prácticamente posee una eficacia indiscutible. Confiar el loco a los marineros es evitar seguramente que el insensato merodee indefinidamente bajo los muros de la ciudad, asegurarse de que irá lejos y volverlo prisionero de su misma partida. Pero a todo esto el agua agrega la masa oscura de sus propios valores. Ella lo lleva, pero hacia algo más lo purifica. Además, la navegación libra al hombre a la incertidumbre de su suerte. Cada uno queda entregado a su propio destino, pues cada viaje es potencialmente el último. Hacia el otro mundo es a donde parte el loco en su loca barquilla. Hacia el otro mundo es a donde parte el loco en su loca barquilla. Es del otro mundo de donde viene cuando desembarca. La navegación del loco es a la vez distribución rigurosa y tránsito absoluto. En cierto sentido, no hace más que desplegar a lo largo de una geografía mitad real y mitad imaginaria la situación similar del loco en el horizonte del ciudadano del hombre medieval. La situación simboliza y también realizada por el privilegio que se otorga al loco de estar encerrado en las puertas de la ciudad. Su exclusión debe recurrirlo, si no puede ni debe tener como prisión más que el mismo umbral, se le retiene en los lugares de paso, expuesto en el interior del exterior e inversamente, posición altamente simbólica que asegura siendo suya hasta nuestros días, con solo que admitamos que la fortaleza de antaño se ha convertido en el castillo de nuestra conciencia. El agua y la navegación tienen por cierto este papel, es cerrado en el navío, el loco no puede hacer más.